Capítulo 4. Cambiar el sistema operativo. Antes de explicar la manera en que las autocracias intentan acabar con el sistema internacional, conviene recordar cómo empezó todo. En 1946, durante los primeros tiempos aún optimistas del mundo de la posguerra, las novísimas Naciones Unidas crearon la Comisión de Derechos Humanos, precedida por Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente Franklin Delano Roosevelt. La comisión se propuso redactar lo que se convertiría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El comité de redacción original incluía un jurista canadiense, uno francés, un teólogo libanés y un filósofo chino. También se sumaron representantes de la Unión Soviética, el Reino Unido, Chile y Australia. En una fase posterior, una delegada india, Hansa Mehta, argumentó, con acierto, que el artículo primero del documento no solo debía proclamar que todos los hombres nacen libres e iguales, sino que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Los redactores estaban influidos por el movimiento de la democracia cristiana, el confucianismo, las tradiciones jurídicas liberales y el campo en expansión del derecho internacional. Por asombro que parezca, los unía la idea de que de verdad podía existir algo llamado derechos humanos universales, una serie de principios comunes a todas las culturas y sistemas políticos. La Unión Soviética votó en contra del documento cuando se ratificó en 1948, al igual que varios de sus estados satélites. Sin embargo, la mayor parte de los nuevos miembros de la ONU, africanos, asiáticos y latinoamericanos, así como norteamericanos y europeos, votaron a favor. El documento declaraba que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. También reconocía que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Entre otros muchos principios, la Declaración afirmaba que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, y nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, y que deben prohibirse la tortura y la esclavitud. La Declaración incluso proclamaba que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Esas ideas se convirtieron en la base de una veintena de otros tratados, así como de muchas instituciones multilaterales. El Acta Final de Helsinki, el tratado que reconoció la inviolabilidad de las fronteras en Europa y puso oficialmente fin a la Segunda Guerra Mundial, estipula que los signatarios promoverán y fomentarán el ejercicio efectivo de los derechos y libertades civiles, políticos y económicos, sociales, culturales y otros derechos y libertades, todos los cuales derivan de la dignidad inherente a la persona humana. La Carta de la Organización de los Estados Americanos declara que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. En la práctica, esos documentos y tratados, a veces conocidos colectivamente como Orden Liberal Internacional, siempre han descrito cómo debería funcionar el mundo, no como lo hace en realidad. El Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU no evitó el genocidio en Ruanda. La Convención de Ginebra no impidió que los vietnamitas torturaran a los prisioneros de guerra estadounidenses, ni que los estadounidenses torturaran a los prisioneros de guerra iraquíes. Entre los signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos figuran estados conocidos por vulnerar los derechos humanos, entre ellos China, Cuba, Irán y Venezuela. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU
hace tiempo que degeneró en una farsa. Sin embargo, esos documentos han influido en el comportamiento humano en el mundo real, y aún lo hacen. En los años 60, los disidentes soviéticos aprendieron a avergonzar a su gobierno señalando las referencias a los derechos humanos en los tratados que el Kremlin había firmado. En la primera década del siglo XXI, los estadounidenses que torturaron a prisioneros de guerra iraquíes, violando los convenios de Ginebra, fueron juzgados en consejos de guerra, declarados culpables y condenados a penas de cárcel en prisiones militares. En 2022, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo público un informe que evaluaba el hostigamiento de los uigures por parte de China y describía las detenciones y torturas masivas como crímenes contra la humanidad. Los chinos reaccionaron como cabía esperar, calificando el documento de información fragmentada y falsa que sirve de instrumento político a Estados Unidos y otros países occidentales. Pero no pudieron hacer que desaparecieran los medios de comunicación internacionales, ni, quizá, evitar que tuvieran eco en China. En 2023, el Tribunal Penal Internacional dictó una orden de detención contra el presidente Putin y María Lovla-Belova, la comisaria rusa para los derechos de la infancia, por el delito de secuestro y deportación de miles de niños ucranianos. Aunque los rusos tacharon la acusación de irrelevante, la orden significa que el presidente ruso corre el riesgo de que lo detengan cuando visita países que han firmado ese tratado fundacional. Incapaces de impedir ese tipo de decisiones, o al menos no todas ellas, las autocracias lideran ahora la ofensiva para eliminar por completo esa clase de lenguaje del ámbito internacional. Durante más de una década, mientras los líderes de Occidente han estado distraídos con otras preocupaciones, los chinos han convertido la reescritura gradual de las normas en uno de los pilares centrales de su política exterior. En un congreso del Partido Comunista en 2017, Xi Jinping declaró públicamente que esta era una nueva era de diplomacia de gran potencia con características chinas. Y en esta nueva era, una época de gran rejuvenecimiento de la nación china, China busca tomar parte activa en el liderazgo de la reforma del sistema de gobernanza mundial. En la práctica, eso significa que China lidera la ofensiva para eliminar el lenguaje de los derechos humanos y la democracia de las instituciones internacionales. Para que el PCCH logre la legitimidad moral, el respeto y el reconocimiento que necesita para liderar un nuevo orden mundial, escribe la jurista y experta en China, Andrea Warden, debe eliminar la amenaza de los derechos humanos universales de Occidente. En lugar de los derechos humanos, que están supervisados por organizaciones externas y organismos independientes y pueden valorarse en virtud de normas internacionales, China quiere dar prioridad al derecho al desarrollo, que es una cuestión que solo pueden definir y valorar los gobiernos. China también recurre, en gran medida, a la palabra soberanía, que tiene muchas connotaciones, algunas de ellas positivas. Sin embargo, en el contexto de las instituciones internacionales, soberanía es el término que los dictadores utilizan cuando quieren rebatir las críticas a sus políticas, provengan de organismos de la ONU, observadores independientes de derechos humanos o sus propios ciudadanos. Cuando alguien protesta por las ejecuciones extrajudiciales del régimen de Irán, los mulás iraníes gritan soberanía. Cuando alguien se opone a la represión del pueblo de Hong Kong por parte del gobierno chino, China también habla de soberanía. Cuando alguien cita la famosa frase del artículo 1 de la Declaración de la ONU, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, los defensores autoritarios de la soberanía rechazan ese lenguaje como muestra el imperialismo occidental. A ese uso general del término, el presidente ruso añade un giro adicional. Soberanía, en la definición de Putin, incluye el derecho a maltratar a los ciudadanos de su país e invadir otros en el extranjero. Ese privilegio solo está al alcance de unas pocas grandes naciones. No hay muchos países en el mundo que tengan soberanía, dijo Putin en el 2017. El contexto
Dejaba claro que creía que Rusia es soberana, pero las naciones europeas no. Para proteger su soberanía, China también aspira a cambiar otros lenguajes. En vez de derechos políticos o derechos humanos, los chinos pretenden que la ONU y otras organizaciones internacionales hablen de cooperación de beneficio mutuo, con lo que quieren decir que todo el mundo saldrá beneficiado y cada país conserva su propio sistema político. También pretenden que se popularice el respeto mutuo, con lo que quieren decir que nadie debe criticar a nadie. Este vocabulario es insulso y nada intimidante a propósito. ¿Quién podría estar en contra de la cooperación de beneficio mutuo o del respeto mutuo? Aún así, los chinos ponen muchísimo empeño, tanto que los delata, en introducir esa clase de lenguaje en los documentos de la ONU. Si prevalecen el respeto mutuo, la cooperación de beneficio mutuo y la soberanía, los defensores de los derechos humanos, las comisiones internacionales de investigación o cualquier crítica pública a la política de China en Tíbet, Hong Kong o en Xinjiang no tendrá razón de ser. La ya limitada capacidad de la ONU para investigar a sus estados miembros se verá más mermada aún. Mientras China intenta cambiar la manera de hablar de los diplomáticos y los burócratas en el seno de la ONU, Rusia ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos en cambiar la conversación popular en todo el mundo. Sí, beneficio mutuo, una muy multipolaridad. La palabra que hoy prefieren los medios informativos rusos podría ser incluso más atrayente. Un mundo multipolar tiene por objeto ser justo y equitativo, a diferencia del mundo centrado en Estados Unidos o la hegemonía estadounidense con la que intentan acabar. El término es especialmente útil porque a menudo se utiliza sin connotaciones políticas, para expresar la idea de que hay más naciones con peso internacional de las que había antes, lo que tan solo es una observación acertada. Avanzamos hacia un mundo multipolar, dijo el secretario de la ONU, Antonio Guterres, en 2023. La idea no es nueva. El periodista Fareed Zakaria publicó un libro que describía el ascenso del resto, el poder cada vez mayor de las nuevas potencias mundiales hace más de 15 años. Como parte de un relato ruso más reciente sobre el fin de los valores universales, el término también ha adquirido un cierto tinte marxista, como si los países previamente oprimidos estuvieran derrocando a sus opresores. Sirviéndose de esa idea, Rusia, que es una potencia colonial, se presenta como líder de países que fueron colonias y hace un llamamiento a lo que el analista Ivan Klisk describe como multipolaridad mesiánica, una batalla contra la imposición por parte de Occidente de valores decadentes y globalistas. En septiembre de 2022, cuando el presidente ruso ofició una ceremonia para conmemorar su anexión ilegal del sur y del este de Ucrania, no habló de las personas a las que había torturado o recluido en campos de concentración, sino que afirmó estar protegiendo a Rusia del occidente satánico y de las perversiones que llegaban de la degradación y la extinción. Unos meses después, dijo en una reunión en Moscú: hoy en día luchamos por la libertad, no solo de Rusia, sino de todo el mundo. Decimos abiertamente que la dictadura de Estados Unidos, lo vemos, todo el mundo lo ve ahora, se está descomponiendo, ha caído, como dicen, en el caos, y sencillamente es peligrosa para quienes nos rodean. Por supuesto, la paradoja reside en que Rusia es un verdadero peligro para todos los que la rodean, razón por la cual la mayoría de sus vecinos, ahora también Suecia y Finlandia, están rearmándose y preparándose para resistirse a la ocupación colonial rusa. El tono anticolonial también crea paradojas en otros países. Desde 2021, los mercenarios rusos del grupo Wagner ayudan a mantener una dictadura militar en el poder en Mali, donde los han acusado de llevar a cabo ejecuciones sumarias, cometer atrocidades contra civiles y saquear propiedades. En Mali, como en Ucrania, la multipolaridad significa que brutales esbirros rusos de piel blanca desempeñan ahora un papel destacado en la vida pública. Sin embargo, Mali, una página web prorrusa de Mali, explica solemnemente a sus lectores que, en un mundo cada vez más multipolar, África
tendrá un papel cada vez más importante. Por paradójica o siniestra que sea, la multipolaridad es hoy la base de toda una campaña divulgada de forma sistemática en RT en inglés, francés, español y árabe, repetida por sitios web de blanqueo de información como Yala News y proclamada para la saciedad por otros miles de intermediarios, grupos de reflexión y periodistas prorrusos pagados y no pagados, así como por otros portavoces de Autocracia SA. Xinhua celebró el ingreso de la Unión Africana en el G20, el foro internacional de las 20 mayores economías del mundo, como muestra de la enérgica irrupción del mundo multipolar. La cadena global de televisión china, en un artículo en línea ilustrado con una fotografía del dictador sirio Bashar al-Assad, que masacra su propio pueblo, informa a sus espectadores de que la diplomacia de China inyecta vitalidad al mundo multipolar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hablado del mundo multipolar y pluricéntrico que nosotros anhelamos y por el cual unimos nuestras banderas de lucha con todos los pueblos del mundo multipolar. Cuando visitó China, situó que su viaje fortalecería los lazos de cooperación y la construcción de una nueva geopolítica mundial. Corea del Norte ha expresado su deseo de cooperar con Rusia para establecer un nuevo orden internacional multipolarizado. Cuando el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, citó en 2023 las tres autocracias más importantes de América Latina, Venezuela, Cuba y Nicaragua, dijo que el propósito de su viaje era oponerse al imperialismo y al unilateralismo, con lo que se refería a que quería consolidar su oposición a la democracia y los derechos universales. Poco a poco, los países que lideran el ataque al lenguaje de los derechos, la dignidad humana y el Estado de Derecho están creando sus propias instituciones. Los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, China, India, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán están todos de acuerdo en reconocer la soberanía del resto, no criticar su comportamiento autocrático y no intervenir en su política interna. El grupo de países conocido como los BRICS también está transformándose en una institución internacional alternativa, con reuniones periódicas y nuevas adhesiones. En enero del 2024, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía se unieron al grupo para darle el carácter de nuevo orden mundial orientado hacia Moscú y Pekín. A veces, los grupos como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, se los desdeña por resultar en mucho ruido y pocas nueces. Un pretexto para hacer una foto del año. No obstante, representan algo real. Aunque no todos los líderes que asisten a las reuniones son autócratas, el grupo BRICS, en particular, no tiene una postura política unificada. Muchos quieren utilizar estas instituciones para ayudar y expandir por todo el mundo el mismo tipo de poder ilimitado del que gozan en su país. El antiguo sistema tenía por objeto inculcar el gobierno mediante la ley. Estas nuevas instituciones pretenden promover el gobierno bajo la ley, es decir, la idea de que la ley es lo que el actual autócrata o líder del partido gobernante dice que es. Sea en Irán, Cuba o cualquier otro país del mundo, al igual que el antiguo sistema de derechos universales tenía implicaciones para el comportamiento real de las naciones, también el nuevo las tiene. Al leer sobre derecho internacional o derechos humanos, los habitantes del mundo democrático pueden sentir aún más cierto distanciamiento, una ausencia de amenaza directa. Sin duda, su sistema político protegerá a cualquiera que viva en él de la falta de ley y orden que imperan Rusia o Cuba. Sin duda, existen normas y reglamentos que la comunidad internacional siempre compartirá. El derecho marítimo, por ejemplo, o las normas que rigen el proceder de los controladores aéreos. En 2021, el dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, echó por tierra ese supuesto fundamental de una maniobra sin precedentes exacto, cuando pidió a las autoridades de aviación del país que desviaran un avión de la compañía irlandesa Ryanair, que atravesaba el espacio aéreo bielorruso en su trayecto de Atenas, Grecia, a Vilna, Lituania.
de una parte de la Unión Europea a otra. El control de tráfico aéreo bielorruso informó falsamente a los pilotos de que el avión llevaba una bomba a bordo. Según los medios de comunicación públicos de Bielorrusia, el avión fue escoltado hasta Minsk, la capital, por un caza MiG. En realidad, no había ninguna bomba. La amenaza era falsa. Y Minsk ni tan siquiera era el aeropuerto más cercano. Cuando el avión aterrizó, nadie corrió a poner a salvo a los pasajeros. El verdadero propósito de la maniobra quedó claro cuando cuando se llevaron a dos de ellos. Roman Protasevich, bloguero y periodista de la oposición bielorrusa, y a su novia, Sofía Cepega. Protasevich fue uno de los redactores originales de Nesta, el canal de Telegram que se convirtió en una de las fuentes más importantes de información ciudadana durante las multitudinarias manifestaciones contra el régimen que tuvieron lugar en Minsk en 2020. Había huido del país y vivía en el exilio desde entonces. En su ausencia, el Estado bielorruso lo había declarado terrorista y, en cuanto el avión empezó a descender, supo que era el objetivo. Me enfrento a la pena de muerte, dijo a uno de los pasajeros. Al final, el Estado no lo mató, pero fue sometido a brutales interrogatorios, aislamiento y tortura, como tantos otros presos políticos en Bielorrusia. Finalmente hizo una grotesca confesión en televisada, renegó de sus amigos y dejó a Sapega para salvar la vida. Si Lukashenko estuviera dispuesto a retener con engaños y posiblemente poner en peligro un avión de propiedad y matrícula europea que transportaban ciudadanos, en su mayor parte europeos, de un país europeo a otro, significa tanto que estaba listo para romper por completo con Europa, como que confiaba plenamente en el apoyo económico y político del mundo autocrático. Su confianza estaba bien depositada. Aunque el secuestro suscitó las habituales protestas de Occidente, y aunque se expulsó a la Aerolínea Nacional Bielorrusia del espacio aéreo europeo, Lukashenko no pagó otro precio que ese. No había ninguna institución internacional con peso suficiente para castigarlo o liberar a Protasevich. El dictador bielorruso estaba protegido por la soberanía y por sus amigos. Inmediatamente después del incidente, la directora de RT situó que el secuestro se hacía envidiar a Bielorrusia. Lukashenko escribió: actuó de manera impecable. Otro alto funcionario ruso clasificó el secuestro de factible y necesario. Aunque quizás esa fue la primera vez que un régimen autocrático abusaba de los mecanismos de control del tráfico aéreo para secuestrar a un disidente, no era ni de lejos la primera vez que las autocracias extendían sus tentáculos más allá de sus fronteras para hostigar, detener o asesinar a sus ciudadanos. La Organización de los Derechos Humanos, Freedom House, llama a esta práctica represión transnacional y ha recopilado más de 600 ejemplos. A veces, esos crímenes los cometen agentes de inteligencia o sicarios. Los empleados del Gurú, de inteligencia militar rusa, han utilizado venenos radioactivos y agentes nerviosos contra enemigos del Kremlin en Londres y Salisbury, en Inglaterra, donde su objetivo sobrevivió, pero asesinaron a una mujer británica por error. Otro sicario, enviado por el Estado ruso, asesinó a un antiguo combatiente checheno en el centro de Berlín. Diversos críticos y ejecutivos rusos han muerto de manera misteriosa al caer por escaleras o ventanas en India, el sur de Francia y Washington, D.C. Asimismo, la República Islámica de Irán lleva más de 4 décadas asesinando o intentando asesinar a exiliados iraníes en Europa, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Reino Unido, así como en Oriente Próximo, América Latina y Estados Unidos. Y la cifra ha aumentado de manera drástica en la última década. En enero de 2023, el gobierno estadounidense acusó a 3 miembros de una banda criminal, originarios de Azerbaiyán, Rusia y Georgia, de conspirar en nombre del gobierno iraní para asesinar a Masih Alinejad, firme opositor del régimen iraní y ciudadana estadounidense en su domicilio de Brooklyn. A veces,
Las autocracias se apoyan unas a otras en esta clase de actuaciones, lo que contribuye a darles un vicio de legalidad. Por ejemplo, los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái han acordado luchar juntos contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo, con lo que, de hecho, cada estado acepta reconocer las definiciones que los demás hacen de esos términos. En la práctica, significa que, si China dice que uno de sus 10 ciudadanos exiliados es un delincuente, Rusia, Kazajistán o cualquiera de los otros miembros ordenará su deportación a China. Sin embargo, esas definiciones están empezando a aplicarse en más países. Incluso, en algunas democracias híbridas que sienten la presión de Rusia y China. Tailandia no es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái. Ha detenido a disidentes rusos y ha deportado a China a miembros de la minoría uigur. Turquía, un país que hasta las fechas recientemente respaldaba a los uigures por sentirlos afines, son musulmanes y hablan una lengua túrquica, también ha empezado a detenerlos y deportarlos. Cuando te alces contra China, ha dicho un disidente uigur, eres una amenaza estés donde estés. China también sigue muy de cerca su diáspora. Activistas chinos por la democracia que viven en Estados Unidos y Canadá han recibido visitas de agentes de su país que intentan convencerlos o chantajearlos para que regresen a él. Algunos son objeto de amenazas por teléfonos o por internet. Xiping Huang, directora ejecutiva de la fundación Wei Xin-sheng, que lleva el nombre de uno de los activistas por la democracia más famosos de China, me contó que, en la última década, se han entrado más de una docena de veces en sus oficinas de Washington, D.C. Se han llevado ordenadores viejos, han cortado cables telefónicos y han tirado el correo al váter, presuntamente, solo para dejar constancia de su presencia. En 2023, el FBI detuvo a 2 personas por dirigir una comisaría china ilegal en Nueva York, unas oficinas utilizadas por agentes de seguridad chinos para vigilar a ciudadanos y disidentes chinos. El gobierno neerlandés dice haber descubierto también 2 comisarías chinas ilegales en los Países Bajos, y hay testimonios y rumores de que existen otras. Otras autocracias más pequeñas han seguido su ejemplo. En febrero de 2024, 4 hombres que se hacían pasar por agentes de la policía chilena secuestraron y asesinaron a Ronald Ojeda, un exmilitar venezolano exiliado en su casa de Santiago de Chile. 9 días después, fue hallado desmembrado y sepultado bajo 1,5 metros de hormigón. El gobierno ruandés ha hostigado, agredido o asesinado a disidentes exiliados en al menos 6 países, entre ellos Bélgica, donde encontraron a un expolítico flotando en un canal, y Sudáfrica, donde dispararon a un dirigente militar en el estómago. Paul Rusesabagina, que cobijó a más de 1.000 personas durante el genocidio de Ruanda en 1994, y cuya historia se narra en Hotel Ruanda, película que estuvo nominada al Oscar, emigró de su país después de enfrentarse con el presidente ruandés Paul Kagame. Pese a vivir en Estados Unidos, en 2020 lo engañaron para que subiera a bordo de un avión privado en Dubái y lo llevaron de regreso a Kigali, donde lo encarcelaron de inmediato. Incluso India, una democracia híbrida, ha empezado a seguir a sus opositores políticos por todo el mundo. En 2023, unos agentes indios habrían asesinado a Hardeep Singh Nihar, el líder de la comunidad Sikh en Canadá, y urdido el asesinato de otro en Estados Unidos. El objetivo principal de esos ataques es, por supuesto, la eliminación, intimidación o neutralización de los exiliados políticos. Hoy en día, incluso desde la distancia, un crítico elocuente puede tener impacto, sea a través de un canal de YouTube o un grupo de WhatsApp, o sencillamente porque se mantiene fiel a sus ideas, pese a los esfuerzos del régimen y se convierte en un símbolo de esperanza. La represión transnacional también degrada el Estado de Derecho en los países donde se perpetran los crímenes. Poco a poco, su policía se acostumbra a la violencia. Al fin y al cabo, afecta sobre todo a personas extranjeras. Los funcionarios del gobierno que se han solidarizado con los exiliados o sus causas también se vuelven insensibles o indiferentes al hostigamiento. Al fin y al cabo, tienen otras cosas que hacer. La prensa local no cubre esa clase de noticias. Si lo hace, solo de manera esporádica. La idea de que es imposible parar a China, Ruanda o Irán es su forma de ser. Ellos son así.
pasa a formar parte de la cultura. Las democracias acaban simplemente por aceptar la falta de ley y orden, incluso dentro de sus fronteras, lo cual no es sorprendente, ya que también están acabando por aceptar la violencia a una escala mucho mayor. En septiembre de 2018, Naciones Unidas intervino para desescalar la situación en Idlib, la región noroccidental de Siria. Desescalada es un eufemismo. Es lo que ocurre cuando los diplomáticos no pueden impedir una guerra, pero, aún así, tiende a salvarle la vida a la gente. Siria era una zona de guerra activa, convulsionada por la violencia desde 2011. Ese año, el dictador sirio se vio vuelto contra los manifestantes pacíficos que se esperaban acabar con su cruel régimen. Al-Assad, bien, podría haber perdido la guerra civil que siguió si el gobierno iraní no le hubiera enviado combatientes, asesores, inteligencia y armas, y si el ejército ruso, en 2015, no hubiera entrado en el conflicto a favor del régimen sirio. Si los dictadores de Venezuela, Zimbabue y Bielorrusia han estado respaldados por la propaganda, la tecnología de vigilancia y la ayuda económica del mundo autocrático. Al-Assad lo salvaron de una manera menos sutil las balas rusas e iraníes. Los dos ejércitos tenían motivos distintos. Irán necesitaba acceder al territorio sirio porque enviaba armas y combatientes a sus delegados cercanos, Hezbollah en el Líbano y Hamas, y otros grupos pequeños en Palestina, Irak y la propia Siria. A los iraníes también les convenía la hostilidad de Siria hacia Israel. Aunque no estuviera totalmente alineado con la guerra religiosa de la República Islámica, Al-Assad era un apoyo adicional, una amenaza añadida y un aliado más en la región. A buen seguro, la lógica de Putin era más amplia. Probablemente intervino porque le asustaba la primavera árabe que había precedido al levantamiento sirio, ya que se parecía demasiado a las revoluciones de colores que teme Rusia, y porque quería demostrarles a los rusos que la movilización y las protestas políticas terminan con un baño de sangre. También quería preservar los antiguos lazos de Rusia con Siria y demostrar que podía competir de igual a igual con Estados Unidos en Oriente Próximo. 2 años antes, el presidente Barack Obama se había negado a intervenir después de que el gobierno sirio utilizara armas químicas, armas fabricadas con la ayuda de los iraníes, incluso después de prometer que lo haría. Putin vio la oportunidad de desmarcarse de Obama y demostrar a qué se refería realmente con multipolaridad y un nuevo orden mundial. En el transcurso de los años siguientes, las tropas rusas, sirias e iraníes se emplearon a fondo para infringir todas las normas y todos los principios del derecho internacional posibles. Una de esas transgresiones tuvo lugar en Idlib. En ese momento, la provincia era uno de los pocos territorios que quedaban bajo control de la oposición siria. Como parte de la desescalada, la ONU pidió a todos los participantes en el conflicto que evitara atacar hospitales y centros médicos. Incluso, facilitó al gobierno ruso las coordenadas exactas de los hospitales y centros médicos de Idlib a fin de proteger esos edificios. Sin embargo, en vez de preservarlos, los pilotos rusos y sirios utilizaron las coordenadas de la ONU para dirigir los misiles hacia los hospitales. Tras una serie de impactos directos, los equipos médicos sobre el terreno dejaron de compartir información con la ONU. Ese hecho tan alarmante tendría que haber puesto al mundo en alerta. Hoy, en Siria, lo normal es ya normal. Lo inaceptable se acepta, dijo Joan Liu, presidenta de Médicos Sin Fronteras, la organización médica sin ánimo de lucro. La normalización de este tipo de ataques es intolerable. Aún así, la normalización continúa. No se adoptaron medidas especiales en la práctica. Europa y América del Norte aceptaron los ataques rusos a hospitales. En la práctica, el mundo también aceptó otro ataque de la aviación siria a un convoy de la ONU, que en un informe de la propia organización describió como planeado con mucho rigor y ejecutado con suma crueldad, para entorpecer a propósito la llegada de ayuda humanitaria y atacar a los cooperantes. La magnitud de la violencia en Siria contribuyó a sentar las bases para el acceso de ISIS, la secta fanática, para el despiadado ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre del 2023, para el uso de hospitales como refugios por parte de Hamas en Gaza, y para los ataques israelíes
hospitales y otros objetivos civiles también en Gaza. Cuando se descubrió que el organismo de obras públicas y socorro de Naciones Unidas en Palestina albergaba combatientes de Hamas, nadie se extrañó. La ONU, incapaz de impedir que un miembro del Consejo de Seguridad infringiera sus normas, tampoco era ya capaz de impedir que los empleados de sus propios organismos cometieran actos de violencia al margen de la ley. La guerra civil siria también sentó otro tipo de precedente. Por primera vez, una de las partes en guerra convirtió deliberadamente a las instituciones internacionales de los cooperantes en el foco de su propaganda de guerra. La manguera de falsedades, articulistas respaldados por el Kremlin, disfrazados de periodistas y miles de cuentas de redes sociales conocidas de otras campañas se utilizaron de manera reiterada para desacreditar a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Estaba investigando el uso de gas sarín y otras sustancias químicas por parte de Siria, con el propósito de alegar que las filmaciones o pruebas de esos ataques eran falsos o un montaje. La misma red, reforzada por profesores universitarios, comentaristas, troles y blogueros británicos y estadounidenses de extrema izquierda y extrema derecha, también ha logrado desprestigiar a los cascos blancos. Un equipo de 3.300 socorristas sirios que ayudaron a decenas de miles de sirios a reponerse de los bombardeos, sacándolos literalmente de entre los escombros. Los cascos blancos, cuya denominación oficial es Defensa Civil Siria, también documentaron los ataques del gobierno sirio con fotografías, videos y testimonios personales. Cuando esto usó gas sarín en 2017, un voluntario de los cascos blancos testificó que había visto a personas perder por completo el conocimiento. Casos de temblores y convulsiones con espuma que le salía por las vías respiratorias y la boca. La gente lo creyó, porque los cascos blancos eran personas corrientes que ayudaban a otras personas corrientes, porque su labor generaba confianza. Los rusos lo sabían, razón por la cual intentaron minar esa confianza relacionándolos con George Soros o Al Qaeda, denunciando que sus operaciones de rescate eran montajes, desprestigiando también sus donantes como partidarios del terrorismo. La campaña de Rusia contra los cascos blancos llegó a millones de personas, entre otras cosas, porque sus propagandistas aprendieron a manipular los algoritmos, incluso antes de que las plataformas de redes sociales entendieran lo que había sucedido. En 2018, escribí cascos blancos en un motor de búsqueda de YouTube y descubrí que 7 de los primeros 10 resultados eran enlaces a videos realizados por RT. Sembraban dudas sobre si las armas químicas habían llegado a utilizarse. Incluso, en el caso de haber sido así, argumentaban que el responsable era la oposición siria y no el gobierno. La ingente cantidad de material contradictorio también pretendía, una vez más, convencer a la gente de que era imposible saber la verdad. Sin embargo, no se trataba solo de eso. Los cascos blancos generaban sentimientos de solidaridad, humanidad y esperanza. Para ganar la guerra, Rusia e Irán necesitaban que la población siria sintiera desesperación y apatía, y que el resto del mundo se sintiera impotente. Y lo consiguieron. Con el tiempo, los europeos dejaron de hablar de la guerra. En cambio, centraron su atención en una oleada de refugiados sirios sin precedentes, lo suficientemente grandes para desestabilizar la política del continente y dar pie a una serie de elecciones europeas. Desde las polacas de 2015, un referéndum británico sobre el Brexit de 2016, hasta las elecciones del Parlamento Europeo de 2024. La preocupación por la cifra de migrantes se vio acrecentada por las operaciones de troleo de la extrema derecha y las campañas rusas, así como por varios prominentes atentados terroristas de grupos con raíces o financiación en el mundo autocrático. El mundo árabe también aceptó la violencia en Siria, después de haber expulsado a Al-Assad por abrir fuego contra manifestantes desarmados. En 2011, la Liga Árabe finalmente se ofreció a readmitirlo en 2023. Con cara seria, el dictador cuyo régimen había salvado Rusia, Irán, aceptó con un llamamiento a la no intervención. Es importante dejar los asuntos internos en manos de la gente del país, ya que ellos son los que mejor pueden gestionar sus propios intereses, dijo. Xi Jinping también respaldó el resultado de la guerra en Siria e incluso viajó a Irán en 2016 para anunciar una nueva asociación con el régimen que había ayudado a destruirla.
Hemos decidido convertir nuestra relación mutua en una relación estratégica, declaró. Irán, por su parte, creó un nuevo eslogan en política exterior: mirar a Oriente, y firmó un acuerdo que daba a China acceso al petróleo iraní a precios reducidos, así como los mercados petroquímico, bancario, de infraestructura y de telecomunicaciones de la República Islámica. Esos acuerdos restaron eficacia a las sanciones que la administración Trump impuso a Irán, lo que, en parte, era el objetivo. Por último, la guerra en Siria sentó el precedente para la nueva forma de intervención militar. Además del ejército regular ruso y los asesores iraníes, multitud de contratistas y mercenarios, combatientes con vínculos con estados reconocidos, pero con sus funciones, con sus propias fuentes de financiación, dominaron parte del campo de batalla. El primero de esos contratistas, el grupo Wagner, el nombre de varios grupos de mercenarios creados para combatir en el este de Ucrania en 2014, enviados a Libia y Siria poco después. Desde el principio, Wagner estuvo financiado y abastecido por el Estado ruso, tanto directamente como a través de contratos gubernamentales concertados con Yevgeny Prigozhin, director general de facto de Wagner. Dado que Wagner se anunciaba como privado, el Estado ruso podía distanciarse de sus actividades y de las personas que lo integraban. Si morían en combate, no eran soldados del ejército ruso, y el Estado no tenía que reconocerlos. A diferencia de los soldados regulares, los combatientes de Wagner también podían hacer negocios en los lugares en los que operaban, donde pactaban concesiones mineras o las exportaciones de minerales y otros bienes, tanto para beneficio personal como para sufragar su equipamiento y munición. Los afiliados iraníes cumplen una función similar. Hezbollah y Hamas, al igual que los hutíes en Yemen y muchos grupos de menor tamaño, suelen describirse como organizaciones terroristas más que como grupos mercenarios, pero su modus operandi es parecido. Al igual que los estados de autocracia SA, no tienen una ideología común. Los iraníes no comparten ideología con el grupo Wagner, o, a veces, ni tan siquiera entre ellos. Si se parecen a sus homólogos rusos en otros aspectos, como Wagner, los grupos respaldados por Irán contratan a soldados profesionales, tienen amplios intereses comerciales y llevan a cabo campañas de propaganda, todos ellos con diversos grados de respaldo iraní. Hezbollah dirige un partido político en el Líbano y produce series y programas de televisión. Hamas, antes de atacar a Israel en octubre de 2023, gobernaba Gaza como su propio feudo, un estado autocrático en miniatura. Los hutíes, entrenados por Hezbollah, controlan una región de Yemen, pero también se considera parte de un conflicto mundial, con Israel y Estados Unidos, como principales adversarios. Todos ellos sienten un desprecio similar por las normas internacionales de cualquier tipo, un radicalismo, a veces tan fuerte que incluso trasciende las diferencias entre chiíes y suníes u otras divisiones religiosas. Hoy en día, se ofrecen a otros países paquetes similares de apoyo militar y económico, que incluyen armas, soldados a sueldo, propagandistas y asesores. Los mercenarios de Wagner llegaron a Mali en 2021, invitados por un régimen militar después de un golpe de Estado, para sustituir a las tropas francesas y de otros países que habían ayudado a combatir una insurgencia islámica. Incluso antes del golpe, aparecieron en Mali medios de comunicación y organizaciones prorrusos, así como campañas de desinformación al estilo ruso contra Francia y la ONU. Desde el golpe, los rusos han logrado acceder a 3 minas de oro malienses, entre otros intereses. Una historia paralela se desarrolló en la República Centroafricana, después de que su presidente también invitara a las tropas de Wagner para que lo ayudaran a sofocar una revuelta. En la actualidad, los mercenarios de Wagner protegen al presidente y reprimen brutalmente a sus enemigos. Dirigen una emisora de radio que divulga propaganda rusa y del gobierno, y clama contra las prácticas modernas del neocolonialismo. En marzo de 2022, un diplomático ruso ordenó al máximo tribunal de la República Centroafricana de modificar la constitución para que su presidente prorruso pudiera seguir en el poder después del periodo límite de 2 mandatos. Cuando el máximo juez del tribunal se opuso, fue destituido. A cambio de esos servicios, los rusos han obtenido licencias mineras, a veces después de intimidar a los anteriores propietarios, así como el derecho a exportar diamantes, oro y madera sin pagar impuestos.
Como los fundadores de tantas otras empresas prósperas, los inversores originales de Operación Wagner en África parecen estar planteándose crear una franquicia. Un equipo del Royal United Service Institute británico ha descrito la actual oferta de Rusia a dictadores en ejercicio o aspirantes a dictador como un paquete para la supervivencia del régimen. Este pack de ayuda puede incluir protección personal para el dictador, ataques violentos a sus enemigos políticos, ayuda para sofocar una revuelta, campañas en medios de comunicación o redes sociales que incitan a los conceptos de multipolaridad y anticolonialismo, así como contactos cleptocráticos que ayudan a la élite a ocultar dinero. Al aceptar ese paquete, el dictador local también se verá aislado de sus aliados democráticos, sea porque la violencia y la represión necesarias para mantenerse en el poder lo vuelven demasiado inaceptable, o porque sus nuevos aliados rusos insisten para que rompa relaciones con sus viejos amigos de Estados Unidos y Europa. Quizá, en el futuro, las autocracias ofrecerán también esa clase de paquetes. China podrá prestarse a intervenir en el tipo de régimen adecuado para debilitar la eficacia de las sanciones. Irán podría organizar una revuelta islámica para ayudar a derrocar un gobierno democrático inestable. Los venezolanos podrían exportar su experiencia en el tráfico internacional de estupefacientes. Los zimbabuenses podrían contribuir con el contrabando de oro. Puede que todo esto parezca descabellado, pero no debería. Un mundo en que las autocracias colaboran para mantenerse en el poder, promover su sistema y perjudicar a las democracias no es una distopía lejana. Es el mundo en el que vivimos ahora mismo.